Hola. Buenos días, bienvenidos a Mapping, un programa donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco les hablaremos de diversos temas con la intención de invitarlos a la reflexión, autoobservación, desarrollo de conciencia y autoconocimiento. Y arrancamos este día con Mapping. Lore, buenos días. ¿De qué va el programa el día de hoy? Buenos días a todos. Bueno, fue mi pequeño ola de introducción, pero muy Nos buenos gusta días. Tu ola de introducción. Sí. Pues seguimos con la rueda del cómo sí, y el tema del día de hoy son habilidades. No vamos progresando en este tema de el cómo sí no solamente es generar ideas maravillosas con respecto a un problema, sino que necesitamos tener ciertas cosas como fundamentos para que ese cómo sí verdaderamente pueda tener un impacto y se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, uno de estos temas son las habilidades y tendríamos que hablar, o la pregunta que nos tuviéramos que hacer precisamente de esto es, ¿qué habilidades tengo que desarrollar o que tendríamos que tener como equipo para poder llevar a cabo cómo sí, ¿no? Correcto. Y por principio aclaremos que una habilidad es la capacidad que tiene alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. Exacto. Y estas habilidades pueden ser de manera innata o pueden ser a través del aprendizaje. Es decir, no necesariamente tenemos que nacer con ellas, pero se pueden ir desarrollando a través del aprendizaje y se pueden ir fortaleciendo a través de la experiencia. Exacto. También eso, ¿no? Y aquí podríamos hacer como una pequeña diferencia entre el talento y las habilidades. Correcto, ¿no? El talento es aquello con lo que ya nacemos. Es algo para que algo sin duda somos buenos, sin que nos propongamos, ¿no? Exacto. Aquellas personas que para la música, con solo escucharlo ya tienen tienen un sentido, ¿no? De, a ver, ¿cómo le haces con la flauta? ¿Cómo? Nada más se sopla y de repente empiezan a tocar algo y es como, ¿por? O sea, pues las manualidades, ¿no? O sea, claro. Como hay gente que verdaderamente hace cosas maravillosas de la nada y esos son talentos. Sí. O deportivo, o hay un montón de cosas, ¿no? Para el talento, pero es algo con lo que ya se nace. Difícilmente una persona que no tiene talento para la música, no quiere decir que no llegue a ser bueno, no quiere decir que no tenga habilidad para tocar un instrumento. Simplemente el nivel, digamos que quien va a ser virtuoso con mucho menos esfuerzo, pues será aquella persona que ya es talentosa para ello. Exactamente. ¿No? Entonces esa sería como un poco la diferencia. O sea, aquí la idea sería como un poco utilizar los talentos y las habilidades y desarrollar aquellas habilidades que no tengo o que no las tengo tan fortalecidas, pero que tienen que ver con este objetivo. Acuérdense que nosotros hablamos mucho de los objetivos. Esto no es desarrollar habilidades por desarrollar habilidades, sino verdaderamente decir, bueno, en cómo sí, lo que necesitamos generar es esta acción, qué habilidades requiero para que esta acción realmente se lleve de la manera correcta. Así es. Y dentro de todo eso existe diversas clasificaciones que a nosotros nos gusta mucho, una que tiene que ver con esto del comportamiento, de conductas, de cómo vamos descifrando al ser humano a través de su comportamiento y conductas en patrones que nos pueden también dar y determinar qué habilidades posee cada una de estas personalidades. Exacto. Y nosotros lo hacemos a través de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo. Sí, digamos que tenemos 4 colores, ¿no? Es el rojo, el amarillo, el verde y el azul. El rojo es alguien que está orientado al resultado. Es alguien que lo más importante es llegar y cumplir el resultado y muchas veces inclusive pasando reglas y todo lo que se requiera para tener ese resultado. El amarillo son las personas que son muy creativas, que van resolviendo situaciones de forma pues original, pero les cuesta mucho trabajo aterrizar. Entonces, y se aburren rápidamente. El azul son las personas que son muy estructuradas, que las cosas es muy sencillo que las pongan como en orden, como en el A, B, C, D y este es el camino. Y los verdes son aquellos que se preocupan mucho por el bienestar común, ¿no? O sea, que la gente esté bien, que la gente esté contenta, que esté cómoda y que, o sea, sus actividades van en función a esta parte. Correcto. Entonces, dependiendo de esas características, por ejemplo, habilidades como la empatía, es mucho más sencillo que la tenga una personalidad verde, que ya de por sí está orientada a esta cuestión social, a ver por los demás antes de sí mismo. Entonces, digamos que esta habilidad sería como mucho más sencilla reconocerla en él, ¿no? Exacto.
Por ejemplo, otra, ¿no? La comunicación asertiva. Esa también es una facultad que tiene normalmente una personalidad verde, probablemente una amarilla, y con mucho estudio y organización, un azul. Sí. El rojo de repente carece de ese tipo de cosas porque no está interesado en que sus palabras estén dichas de la mejor manera. Si no, él está en, yo quiero decir lo que tengo que decir para lograr lo que tengo que lograr. Punto. Sí, necesito, o sea, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, ¿para qué me desgasto, para qué ocupo tiempo con palabras de más cuando lo que necesito esto, ¿no? O sea, el buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues es completamente innecesario, eso solamente es una pérdida de tiempo, correcto, ¿no? Correcto. Entonces necesito esto y no es que sea una persona grosera, ni que no le importe, sino simplemente es un tema de cómo está orientado su conducta, exacto. Y entonces, por ejemplo, una personalidad roja será muy bueno en esta habilidad de toma de decisiones, porque es capaz de ver exactamente lo que necesita, cuándo lo necesita y cómo lo necesita y de quién lo necesita para lograr el objetivo. Esta característica, estas habilidades también son buenas las personas azules. Nada más que las personas con este tipo de característica de repente se ciclan en el análisis y análisis de posibilidades y pueden caer en algo que nosotros llamamos parálisis por análisis. Entonces de repente pueden ser un poquito lentas. No quiere decir que las personas con personalidad verde no puedan tomar decisiones. Quiere decir que a veces no son tan parciales o más bien son parciales y no son tan objetivos. Sí. Porque se dejan llevar por ¿y cómo le cómo le irá a él? ¿Cómo le afectará? ¿Cómo nos va a dar en la torre esta decisión? Y a veces pues no necesitamos ver eso primordial, ¿no? Sino el resultado. O sea, una cosa aquí es que en este tipo de habilidades lo que tendríamos que entender es desde dónde las procesamos. Y no significa que, ¿no? Hablando en este tema de la comunicación, que no tenga yo la habilidad de comunicación, sino que el proceso con el que yo lo llevo es diferente para cada uno de estos colores. Entonces, una vez que entendemos cómo funciona mi proceso, esa habilidad la puedo mejorar para que ese proceso le sirva a todos los colores. Porque acuérdense que como yo soy, le sirve a las personas que son parecidas a mí. Pero a los que son muy distintos es cuando empiezan los choques. Y es cuando empezamos a pensar que no nos entendemos, sino simplemente nuestros procesos mentales funcionan de manera distinta. Por lo tanto, si yo conozco el proceso mental del de enfrente, me es mucho más fácil mejorar todas las habilidades. Y acuérdense que lo ligamos directamente a la conducta, porque es a través de estos procesos mentales que se manifiestan nuestras conductas. ¿no? Exactamente. O sea, justamente las conductas son como el reflejo, es de, su proceso mental es de esta manera, por eso actúa como lo hace, ¿no? Justamente ayer estaba con mi hermana y me dice, ¿cómo le hago? Ella es verde, muy, muy verde, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo le hago para enfocarme en mis objetivos? Le dije, los tienes que hacer acompañada. Siempre. Le dije, si tú pretendes hacer tu vida en soledad, siempre te vas a autosabotear en el sentido de que, no es que ella me habló fulanita, mira, es que perenganita tiene un problema y tengo que acudir a ella, no la puedo dejar sola. Y mi hermana se moría de la risa, me dice, sí es cierto. Dije, nada más busca esos, o sea, si hay algo que tienes que hacer tú sola, busca los periodos cortos, o sea, lo que tú aguantes sola. Y ya una vez de eso vas y entonces ayudas a la amiga, ¿no? Y sigues otra vez en este proceso, pero no es que no pueda hacerlo, es que necesitamos adecuarlo a nuestros procesos mentales para que sea mucho más sencillo y más eficiente. Pues como las personas que justamente con esa personalidad verde de repente no son tan buenas como por ejemplo para hacer ejercicio por largos periodos en un gimnasio cuando tienen que ir solas. Y no es porque no sean buenas para hacerlo, es como, nunca logro mi objetivo. No es eso, es que te hace falta esta parte empática social que a ti te nutre para continuar con tus objetivos. No quiere decir que a fuerza necesites a la comadre para ir, pero sí necesitas a la comadre que esté ahí. Algo que llegando ahí te haga sentir cómodo, parte del grupo y demás, para que siga siendo un motivante para que continúes con eso. Por eso es importante entender nuestros procesos. ¿Te acuerdas una vez que nos pasó que teníamos a un gerente que estaba muy enojado con uno de sus choferes? Estábamos con una empresa de autobuses. Decía, es que tengo una persona, un chofer que no es irresponsable. Es muy irresponsable. Y además pues reta a la autoridad y no tiene puesta la camiseta. Tenemos que llevar, por ejemplo, era el autobús de
Yucatán a Tijuana, ¿no? Y eran 3 días de camino donde iba a ir solo, completamente solo este chofer, ¿no? Y entonces le decía que no, que cómo podía ir, si Se era enfermaba. peligroso, si le pasaba algo, si se descomponía, Ajá. bueno, una serie de cosas. Y el líder lo veía como un acto desafiante, ¿no? O sea, decía, ¿por qué no? Hasta que elegimos, a ver, él es verde, lo que quiere es compañía. ¿Quieres que recorra la República Mexicana? Mándalo con alguien. Porque aparte era un chofer talentoso. Sí, o sí, sea, sí, era claro. uno de los más experimentados, era que sabía tratar con el cliente, nunca le daba problemas cuando No. cumplía sus rutas Claro. cortas. Pero estas rutas largas que a él le suponían estar 3 días solo, pues no. Resultado, Ujú. Entonces, o sea, la recomendación fue, ¿quieres mandar a un chofer solo 3 días? Búscate un azul. él no. Él no va a poder, porque le gusta la chorcha, porque aunque vaya solito manejando, sabe que trae un montón de gente atrás, y cuando entran es, ay, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Todo eso era lo que a él le llenaba como pues de gusto, ¿no? O sea, de placer en su trabajo, y de repente decirle, te vas a ir solo, fue imposible, ¿no? Entonces, no significa que no tuviera la habilidad para hacerlo, significa que necesitaba cierta entorno que Claro. se lo permitiera hacer, o mandar a otro que su habilidad natural es, yo quiero estar Claro. solo. Por eso es muy importante que cuando trabajamos en equipo conozcamos las habilidades que poseen cada uno de nuestros colaboradores, es decir, sus patrones de pensamiento, sus procesos, para que podamos tener a las personas adecuadas. Exacto. Si tú en un equipo de trabajo les estás pidiendo una solución distinta a lo que han venido haciendo para obtener otros resultados, es decir, les estás pidiendo un pensamiento creativo y en tu equipo solamente tienes gente azul y roja, va a ser muy complicado. Sí, y va a ser además una campaña, una batalla campal horrible. Sí. O sea, claro. El azul, su capacidad de creatividad en general, o sea, hay azules muy creativos. Pero necesitamos ser muy ordenados. Digo, gracias por la distinción, amiga, pero necesitamos mucho orden. Sí. Yo en algún momento les platicaba y les da mucha risa, ¿no? Que cuando trabajamos juntas fuera de aquí y tenemos que organizar un montón de cosas para todos nuestros talleres y demás, yo le decía a Lore, necesitamos crear X cosas. Sale, va. Bueno, entonces mañana nos vemos de 5 a 7 para ponernos creativas. O sea, yo sí le puedo poner hora a la creatividad, ¿no? Lore no. O sea, Lore dice, ok, trabajamos de 5 a 7, pero a veces se levanta a las 3 de la mañana porque se le ocurrió una idea, o a las 2 de la tarde está comiendo y está con el cuaderno al lado escribiendo cosas, porque todo el tiempo está generando este nivel de creatividad. Yo en mi azulez sí tengo como estos... De la estructura. Exacto, y entonces me siento a tal hora donde empiezo a echar a andar la ardilla con mucho trabajo, ya que me enfoco ya puedo lograr un poquito más. Pero entonces si tú en un equipo de trabajo careces de una personalidad por completo amarilla, no existe, te va a ser muy difícil. Sí, tener ideas. Claro, en cambio si tú a cargo de esta, digamos que de esta tarea, pones a alguien con un rasgo amarillo, le será mucho más fácil entrar a un pensamiento creativo, y probablemente si se ayuda con un azul que le empiece a dar estructura y con un rojo que les diga, a ver, no, ya se están perdiendo, el objetivo es nos quedan 20 minutos, vamos a seguir trabajando. Bueno, entonces créeme que vas a lograr, o sea... Sí. ¿No? Y si a eso le agregas el verde que dice, oigan, sí, pero no se olviden de la gente. Exacto. Oigan, sí, pero esta parte estamos descubriendo, ¿no? No estamos cubriendo esta área que es importante para los trabajadores. Y además les traje un cafecito y les puse el aire acondicionado. Bueno, ya vas a tener éxito rotundo, ¿no? Y esto, o sea, al final es esta parte, ¿no? De que estamos usando las habilidades de cada uno en su mayor potencial. Exacto. Y entonces nos estamos complementando, porque lo que a mí me falta, o sea, esta parte, ¿no? El otro es el que me va a ayudar. Ajá. Y entonces ahí tenemos el círculo perfectamente cerrado, en decir, hay alguien creativo, hay alguien que va a aterrizar esa creatividad, hay alguien que le va a poner dirección, y hay alguien que le va a poner, yo digo, el chicle, ¿no? Porque los azules son como el chicle de los equipos. Digo, los verdes son el manejo de emociones. Exactamente. O sea, mucha gente, de repente, cuando les hemos platicado sobre todas estas características de los procesos de pensamiento y conducta, hay gente que dice, ay, pero entonces como que los verdes son como, ay, no. Y entonces como que no sirven para mucho. No, ojo, los verdes dominan el manejo de las emociones. Y si tú no tienes un buen manejo de la emoción en las cosas que hagas, puede ser muy frustrante.
Sí. Entonces, el que tengas a alguien uniendo todo esto, sí, justamente el chicle, la amalgama, el que le dé dirección a las emociones que se están administrando, porque, ojo, somos buenos en muchas ocasiones, no en todas, pero somos buenos para administrar tiempo, somos buenos para administrar tareas, somos buenos para administrar personal, pero no somos buenos administrando emociones. Y si no administras las emociones dentro de un equipo de trabajo, puede resultar en algo catastrófico. Exactamente. Entonces, también hay que tomarse en cuenta, los verdes son, para mí, un punto fundamental dentro de un equipo de trabajo. Sí. Sí, son clave. No, y hablamos de otras habilidades como flexibilidad y adaptación. En un mundo que, como en el de hoy, si no tienes esta habilidad de ser flexible y poderte adaptar al ambiente que se necesita de manera inmediata, prácticamente estás fuera. Sí, pues por ahí dicen, ¿no? Que en la evolución del mundo no ha sobrevivido el más fuerte, sino el que se adapta más rápidamente. Así es. Y en este momento. Sí, y en este sentido los verdes remontan en importancia, porque de repente la personalidad roja, justo por este camino tan enfocado a conseguir algo, a lograr la meta y el objetivo, el resultado, pierde de vista a veces esta adaptabilidad. O sea, de repente es como, oye, levanta la cabeza y date cuenta que lo que haces, aunque consigas el objetivo, no es la manera que la necesita. Ni la organización, ni el equipo de trabajo, ni el propio entorno. Exacto. Entonces, y el azul a veces llega a ser tan metódico que puede ser muy sordo y no escucha lo que se está necesitando para adaptar. O sea, no, a mí me dijeron que A, B, C y D. Sí, pero ahorita ya no se necesita D. Ahorita necesitas cambiarlo y rápido porque la dirección se movió, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante siempre tener una persona que esté dispuesta a verificar el entorno, las necesidades e incluso las cosas, los recursos, que a veces los recursos cambian. Y entonces si no eres flexible y no eres capaz de adaptarte a esta nueva forma, pues vas a quedar fuera del juego. Exacto. Entonces, como ven, cada una de las personalidades tienen características diferentes y en el tema las habilidades funcionan de la misma manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas de capacitación, en donde nos dicen, necesitamos talleres de comunicación, de liderazgo, integración, dice sí, o sea, sí hay bases comunes, pero al final hay ciertas cuestiones que son muy específicas para cada uno de estos procesos de pensamiento y que es importante también tomarlas en cuenta. No somos, acuérdense que no somos los seres humanos como de cajón, o sea, somos cada uno diferente y llenos de un montón de cosas que nos acompañan alrededor, que si solamente vemos un aspecto, estamos perdiendo muchísimos aspectos del ser humano, que sería interesante justamente hacer, sobre todo este tema de los equipos, que es lo nuestro. Sí, claro, ¿no? El desarrollo de equipos. O sea, es como en este tema decir, vamos a utilizar estas habilidades de la mejor manera, en el mejor lugar, en el mejor momento y con la mejor persona. Así es, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera, ¿no? Es muy chistoso, pero incluso, y yo creo que si lo reflexionan les ha sucedido, si hay algo que te llama la atención, digamos en una ventana y estás en un grupo de, 6 personas y todo el mundo observa la misma circunstancia, a la hora de ser comentada, cada quien comenta cosas distintas que le llamaron la atención. ¿Por qué? No es que observaran cosas diferentes, es que el fenómeno está ahí y es un hecho, o sea, eso no cambia. Lo que sucede es que tú observas dependiendo de lo que eres, dependiendo de tus procesos. Entonces, en ese sentido, habrá gente que ante alguna situación catastrófica observe el fenómeno en sí, observe la poca reacción que tuvo la gente ante el fenómeno, observe a los pobres que fueron dañados por ese fenómeno, o que se dé cuenta que no había como muchas alternativas de salir, ¿no? Porque su mente es mucho más creativa y gira, y si hubieran hecho esto, y si hubieran hecho aquello y tal, o sea, ven como más, posibilidades de salir salvo, ¿no? De esa circunstancia. Pero no es que cambie la perspectiva, es que simplemente así somos. Sí, es tu proceso mental. Es tu proceso mental. Los procesos mentales es como si ¿cómo se los podríamos? Es como si tuvieras una mirilla de la vida, correcto, ¿no? Entonces, ese proceso mental te enfoca principalmente a ese lugar, o sea, ese lugar donde están esas cosas que para ti tienen sentido. Y entonces todo lo que ocurre a tu alrededor siempre lo vas a ver con esa mirilla, o sea, en ese enfoque. Y entonces a partir de eso tomas decisiones, a partir de eso tomas acciones y a partir de eso, pues, de las emociones también, ¿no? Es el mismo tema. Entonces imagínense que podemos
sumar todos estos enfoques de la vida y tienes una cosa muy linda, ¿no? Ahora, como les decíamos, ¿las habilidades se pueden adquirir? Sí, sí, sin duda. Entonces, por ejemplo, hablemos de una de ellas, la escucha activa, ¿no? Vamos a hablar como habilidad. Ciertamente, las personas con personalidad roja no son muy pacientes, que es otra habilidad, ¿no? Digamos que necesitarían desarrollar esta habilidad número 1 de la paciencia para que les pueda llevar a un nivel de escucha activa con pues mucho más eficiencia y eficacia dentro de lo que realizan. ¿Lo pueden lograr? Sí. ¿Es necesaria esta habilidad en particular para tener un buen funcionamiento del equipo? Sí. ¿Vale la pena que te esfuerces en desarrollar esa habilidad? Claro. Sin duda. Habrá otras habilidades que de la misma manera, evaluando el lugar que tú ocupas, el tipo de procesamiento que tú tienes, no siempre es, pues, como que lo mejor que puedas hacer, como que de repente ese es más el tiempo que voy a desperdiciar en potenciar esta habilidad que no tengo, o en desarrollarla, o en apenas crecerla, cuando me puedo hacer más fácil de otra persona que sí la tenga y que en vez de contraponerme a ella, sea mi unión perfecta. Exacto. Y como un engrane, claro, como un engrane caminemos. Entonces es muy importante, otra de las habilidades muy importantes, que de hecho la OMS la cataloga como la primera habilidad que todo ser humano debiera tener. Deberíamos. Sí, así como tal cual, es el autoconocimiento. Sí, claro, pues es que con el que nosotros siempre estamos trabajando. Ahí estamos neciando. Y con el que siempre estamos machacando. Estamos neciando del autoconocimiento. Sí, pero para que vean que no nada más somos nosotros, lo pueden buscar donde sea, lo puede, así, ya saben que su amigo Google, San Google, Internet y demás, pueden buscarlo, pero de verdad la OMS tiene una lista por ahí de 10 en específico, hay más, son muchísimas, pero tiene 10 primordiales de las que ellos suponen que todos los seres humanos deberíamos tener o desarrollar. Y la primerititita es el autoconocimiento, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Claro. ¿No? En la medida que tú te conozcas, pero no nada más de cómo eres, cómo reaccionas, cómo procesas, sino además cómo interactúas ante cada circunstancia, ante los entornos que estás acostumbrado a vivir, ¿no? De verdad tener este análisis y conciencia para decir, híjole, esta habilidad sí la necesito desarrollar. O sea, es algo que es inminente. Sí. O sea, esta no le puedo decir a alguien, oye, ven, tú desarrolla la escucha activa por mí, porque nadie va a escuchar como tú. No. Lo que él entienda y procese, recuerda, será desde lo que él es, desde sus procesamientos. Entonces es necesario que esa en particular sí la desarrolles tú, pero seguramente habrá muchas otras que no tengas que forzosamente desarrollarla con esa fuerza, porque puedes allegarte de alguien que la tenga y entonces verdaderamente formar un grupo fuerte y sólido. Exacto. ¿No? No necesitas tener todo tú, pero sí necesitas hacerte de las mayores habilidades posibles en tu equipo de trabajo, que eso puede hacer la gran diferencia. Exacto. ¿No? Y a partir del autoconocimiento además tienes la posibilidad de expresarlo, ¿no? Que muchas veces, o sea, pongamos el ejemplo de la escucha activa, ¿no? Un rojo que le cuesta trabajo escuchar por largos periodos de tiempo, digámoslo así, porque el tiempo apremia y hay que ir por el objetivo, puedes expresarlo. O sea, al final no es, tengo que aprender la paciencia infinita, en donde voy a estar 1 hora escuchando a mi colaborador con toda atención para poder entenderlo. No, o sea, el chiste es decir, a ver, sí voy a hacer todo mi mayor esfuerzo para estar en este momento aquí contigo. Necesitamos tener un tema central. Enfocarnos en eso, y entonces a partir de esta como apertura de decir cuál es tu tema, o sea, qué es lo que te importa que nosotros, o sea, que salga de esta conversación, el rojo puede ir como orientando, ¿no? Hacia ese resultado. Tú me haces un resumen y yo te prometo tener toda mi escucha en ti. Ok. Y entonces y vamos a ver la solución, sí, ¿no? Y entonces en vez de estar 2 horas, estamos 45 minutos concentrados, porque estoy desarrollando mi paciencia hacia allá, yo como rojo, me enfoco en lo que tú me dices, pero tú azul te evitas 250 explicaciones, haces un resumen lo más condensado y llegamos a una solución. Y entonces ya hay, aparte de una escucha, un diálogo, donde entonces vamos a ir regresando hacia el punto que necesitamos completar. Un verde sí puede pasarse 3 horas escuchando, ¿no? Y no le importa y vamos y venimos y regresamos y no pasa nada.
Y lo que le pasaría también al verde cuando lo dejamos ser tan verde o cuando él se permite ser tan verde, es que al final te dice, no te preocupes, todo eso se va a solucionar. Sigamos trabajando. No, ¿en qué? O sea, necesitamos soluciones, estamos en esto, tal. Por eso es importante que cada uno se conozca en profundidad cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades. Sí, a dónde le tengo que poner atención. Claro, ¿no? porque, ojo, ¿no? O sea, el rojo puede ser un extraordinario líder en este sentido de voy por el objetivo, voy por la meta, pero aguas, porque en el camino puede pisar a quien sea. Y esa puede ser una gran falta, ¿no? Una gran falla. Puede ir deteriorando al equipo a una velocidad brutal porque no se da cuenta. Si no es porque sea una mala persona. No. O sea, entonces, también ahí empezamos a quitar etiquetas. ¿no? Sí, no, también nada tiene que ver con líder, eso. ¿no? Sí, no, nada tiene que ver con eso. Tiene que ver nada más con sus formas y procesamientos, ¿no? Y lo que les decíamos, el azul puede ser tremendamente exitoso en esta cuestión de poner procesos y demás, pero su gran debilidad es que se puede atascar en el análisis continuo, sí, entonces ahí abusados, ¿no? El verde, justamente esto, él puede ser el chicle, puede ser el vínculo, puede ser el que maneja las emociones, pero también puede ser un tremendo manipulador emocional. Exactamente. Entonces ahí aguas con eso, ¿no? Sí. Y el amarillo, que nos puede dar muchísimos caminos y vertientes, posibilidades y visiones distintas de una misma cosa, también se puede perder, como les digo yo, en el universo Marvel. Exactamente. ¿No? Ya, ay, qué padre. Sí, y luego ya al final no vamos a ninguna parte, ¿no? Porque vamos a todos y a ninguno. A todos y a ninguno. Entonces, sí. Todos tienen su lado fuerte, pero también... Sí, tienes tu lado oscuro, como todo en esta vida. ¿No? Entonces, es muy importante que el autoconocimiento sea una de las habilidades que desarrollemos primordialmente en nuestras vidas. Esa sería como nuestra invitación número 1. Por decimosexta vez. Sí, y seguiremos insistiendo en ello porque de verdad que a través del autoconocimiento nuestras vidas mejoran. Somos capaces de ser más autocríticos y reflexivos con nosotros mismos y a entender porque a veces la gente no nos entiende y que muchas veces tienen razón y no queremos escuchar. Sí. ¿No? Y de ahí también la posibilidad que tenemos nosotros, pues de estar en una plataforma de crecimiento y desarrollo. Y de entendernos a nosotros mismos. Y de darnos cuenta. Sí, y amarnos como somos. Exactamente. ¿No? O sea, entonces, aceptarnos con todas esas partes así es. tan maravillosas. Pues sí, y entonces estamos llegando al final ya de esta emisión. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Sí, necesitamos como unas 3 horas más. Por favor. Siempre nos apasionamos mucho con nuestros temas y esto de los equipos de trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Y como siempre ha sido un placer y un gozo estar aquí con ustedes, acompañándolos. Recuerden que además del programa que tenemos aquí en Rec Radio Empresarial, tenemos también nuestros programas de seguimiento en distintas plataformas. Que todos nos pueden encontrar como Mapping México o Mapping MX. Ajá, estamos prácticamente en todas, ahí nos pueden encontrar. Tenemos distinto contenido, nos encanta que nos acompañen, que nos dejen sus comentarios, sus críticas, cosas con las que no están de acuerdo, que se reciben con los brazos abiertos, porque eso es lo que nos hace crecer. Así es. Y que participen en nuestro challenge. Acuérdense que tenemos un challenge cada mes en donde vamos a responder la pregunta más retadora que nos hayan hecho en ese mes. Y ha habido unas preguntas buenísimas. ¿Que nos hacen sudar? Sí, nos hacen sudar. Sí hemos estado en graves problemas. Así es. Hay preguntas que no hemos podido responder. Simplemente ha sido dar nuestra opinión. Pero bueno, participen, óiganlas, mándenos sus preguntas, de verdad, a ver qué pasa. Así es. Nos encanta esa adrenalina que genera siempre estas preguntitas. Muchas gracias por su compañía, gracias por estar. Gracias, Cabina, como siempre, por su trabajo súper lindo y todo su apoyo. Y nos vemos aquí la próxima. Muchas gracias, hasta luego.